A ver, imagínate la siguiente situación. Una empresa con el mejor talento del mercado. Una estrategia comercial impecable y capital que parece ilimitado. Quiebra en cuestión de 6 meses. Ujú. Un clásico, por desgracia. Totalmente. Y claro, la junta directiva se pone a buscar culpables. O sea, miran a la competencia, a los cambios del mercado, a la economía global. Pero resulta que la respuesta suele estar mucho más cerca. Fíjate, el fallo casi nunca está ahí fuera, sino en el esqueleto invisible de la propia empresa. Líneas de comunicación rotas, incentivos que chocan entre sí y decisiones clave ahogadas en un pantano burocrático. Tal cual. Y bienvenidos a esta inmersión profunda, diseñada de forma exclusiva para quienes cursan el doctorado en alta dirección y muy específicamente dentro de la materia Seminario de Desarrollo Organizacional. Eso es. Y hoy nos centramos en un tema crítico, que es la estructura organizacional, concretamente esta primera parte. Y nuestra misión en esta sesión académica, bueno, no es repasar definiciones básicas que en este nivel ya se dominan de sobra. Que va, que va. Aquí vamos a diseccionar los textos de referencia de gigantes como Chiavenato, Gareth Jones, Robbins y Gizzard. Vamos a desgranar a esto para entender los mecanismos ocultos y las tensiones sistémicas que determinan por qué unas empresas prosperan en el caos y otras pues colapsan bajo su propio peso. Exacto, porque lo fascinante de esto es esa gran paradoja que enfrentan quienes dirigen corporaciones complejas. Invierten millones en trazar estrategias innovadoras, asumiendo que la organización simplemente va a acatar y ejecutar esa visión. Como si fuera un robot, ¿no? Le das al botón y listo. Claro, pero la literatura académica demuestra que la estructura dicta el comportamiento humano. Si el diseño organizacional es defectuoso, la estrategia más brillante se desintegra antes de llegar siquiera a la primera línea de operaciones. Madre mía, es que tiene tela. Y bueno, para abordar esta disección, creo que es fundamental empezar por esa dicotomía que plantea Hidalberto Chiavenato, o sea, entre estructura y diseño, que a menudo en la empresa se usan como sinónimos. Sí, un error muy común. Se asume que encargar a recursos humanos un rediseño organizacional equivale a, no sé, dibujar un organigrama más estético en un PowerPoint. Ponerle colorines a las cajitas y ya está, rediseño hecho. Tal cual. Pero la estructura organizacional es, en puridad, el sistema formal y estático. Es la red de relaciones, tareas y niveles jerárquicos en un momento dado. Podríamos decir que es la anatomía de la empresa. Vale, la anatomía. Mientras que el diseño organizacional sería la fisiología, ¿verdad? O sea, el proceso evolutivo y continuo de adaptar esa anatomía a las presiones del entorno. Eso es. Chiavenato lo describe casi como el ADN corporativo. Y aquí surge una crítica frecuente a la praxis directiva, porque alterar ese diseño no es mover cajitas. Modificar la estructura tiene consecuencias conductuales directas y muy graves. Claro, o sea, si alteras las líneas de reporte o agrupas departamentos distintos bajo un mismo paraguas, pues estás cambiando dinámicas de poder. Dinámicas de poder, satisfacción laboral e incluso induciendo niveles severos de ansiedad en la plantilla. Y fíjate, Chiavenato identifica 4 factores críticos en este diseño. A ver, cuéntame. Pues son el entorno ambiental, las dimensiones anatómicas, el sistema de operaciones y, precisamente, estas consecuencias conductuales. Un directivo que ignora el impacto psicológico de una reestructuración está literalmente jugando con fuego. O sea, que cuando cambias el diseño, cambias por donde fluye la información. Y por ende, la capacidad de las personas para hacer su trabajo. Si esa modificación no está alineada con la tecnología de la empresa o con la agresividad de su mercado, todo el organismo sufre una mutación disfuncional. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque esa mutación suele empezar cuando la alta dirección siente que pierde el control. Y su instinto primario es añadir capas de supervisión, añadir jefes y la cadena de mando. Robbins defiende la necesidad de una cadena de mando clara, con ese principio clásico de la unidad de mando, o sea, cada individuo responde ante un único superior, para evitar líos. Claro, pero la realidad contemporánea somete ese principio a una tensión brutal. Piensa en las estructuras matriciales y el trabajo global. Hoy es súper común que un empleado rinda cuentas a un líder de proyecto en Asia y a la vez a un director en su oficina de Madrid. La famosa ambigüedad de rol, que lo llaman en los textos. Exactamente. Y el intento desesperado de mitigar esa ambigüedad es lo que empuja a las empresas a crear jerarquías altísimas, gerentes supervisando a gerentes que supervisan a otros gerentes.
Un rascacielos burocrático, vamos. Y Gareth Jones detalla esto súper bien. A medida que la jerarquía crece hacia arriba, la comunicación se ralentiza y se distorsiona. Es el juego del teléfono escacharrado versión corporativa. Tal cual. Un mensaje desde la cúpula llega a la base y no se parece en nada al original. Y además, hunde la motivación. Los mandos intermedios se quedan atrapados en aprobaciones y acaban evadiendo responsabilidades. Pasan la patata caliente hacia arriba. Ya te digo. Y el caso de DuPont, que citan, es buenísimo. Añadieron tantos niveles que se paralizaron frente a competidores más ágiles. Pero luego ves a FedEx, y es otro mundo. FedEx es un ejemplo brillante de diseño radical. Su negocio es la velocidad, así que limitaron conscientemente su jerarquía a solo 5 niveles operativos para gestionar a decenas de miles de empleados. 5 niveles para miles de personas. Es de locos. Porque comprendieron que un nivel adicional no aportaba control, sino fricción. Pero a ver, si la evidencia dice que muchos niveles destruyen la agilidad, ¿por qué narices la tendencia natural de toda corporación es generar burocracia sin parar? O sea, Gareth Jones mete aquí la ley de Parkinson, ¿no? Sí, la ley de Parkinson es clave aquí. Revela que los directivos tienden a construir imperios para maximizar su propio estatus. Acumular subordinados da prestigio en la arena política de la empresa. O sea, que da igual si hay trabajo real para esa gente. La cosa es tener a muchos debajo para parecer más importante. Tristemente, sí. Esa es la dimensión política que rara vez sale en los manuales. Pero, y esto plantea una cuestión importante, no toda jerarquía es fruto del ego. Hay entornos donde una estructura altísima, con una amplitud de control muy reducida, es vital. Ah, claro. Jones pone el ejemplo de las centrales nucleares, ¿verdad? Eso es, la complejidad técnica y el riesgo de un desastre exigen una supervisión constante y minuciosa. Ahí, la cadena mínima de mando pasa a un segundo plano. La jerarquía la dicta el nivel de riesgo, no el directivo de turno. Vale, tiene todo el sentido. Pero ese nivel de riesgo nos obliga a mirar más allá de la dimensión vertical. Robbins y Chavenato hablan de 6 dimensiones básicas, como el panel de mandos del arquitecto organizacional. Ujú. Especialización, departamentalización, cadena de mando, amplitud de control, centralización frente a descentralización y formalización. 6 dimensiones que interactúan y generan fricciones constantemente. A mí me gusta imaginar esto como una mesa de mezclas en un estudio de grabación. O sea, si un directivo sube al máximo la especialización, dividiendo el trabajo en tareas enanas, pues tiene que subir también la formalización para estandarizar todo con manuales. Exacto. Y si además reduces la amplitud de control y centralizas a tope, ¿qué obtienes? Pues una sinfonía clásica, el modelo mecanicista, predecible, donde cada uno toca su partitura al milímetro, y si te desvías, castigo. Pero la debilidad de esa sinfonía es que no puede improvisar si el público cambia de gustos. Si bajas la formalización, amplías el control y descentralizas en esa mesa de mezclas. Tienes a una banda de jazz improvisando. El modelo orgánico, sin reglas de piedra, con equipos que se forman y disuelven y mucha innovación. Así es. Pero ojo, la trampa intelectual en el management actual es asumir que el jazz siempre es mejor que la música clásica solo porque suena más guay o más moderno. Ya, es que parece que si no eres orgánico y ágil, eres un dinosaurio. Pero claro, si vas a ver a una orquesta sinfónica y se ponen a tocar jazz, pues pides que te devuelvan el dinero. Totalmente. Las teorías de la contingencia de Guizar y Jones y los estudios de Barnes y Stalker o Lawrence y Lorch resuelven este falso debate. El modelo depende de la volatilidad del entorno. Ponme un ejemplo claro de eso. Piensa en McDonald's. Entorno estable, producto estandarizado. Necesitan rigidez mecanicista para que la hamburguesa sepa igual en Tokio que en Madrid. Un modelo orgánico allí sería un caos. Claro. Y en cambio, una startup de software que tiene que cambiar de rumbo cada trimestre, si le pones un modelo mecanicista, la asfixias. Literalmente. Y esta necesidad de adaptación nos lleva a la tensión más destructiva del diseño corporativo. Cuando el entorno es complejo, la empresa usa la palanca de la especialización. Divide el trabajo, contrata ingenieros, analistas, financieros. Y al hacer eso, creas monstruos. Porque fragmentas la empresa en silos estancos, cada uno con su propio lenguaje y su propia cultura. A eso la literatura lo llama diferenciación. Y el síntoma patológico es la orientación de subunidad. La lealtad a tu departamento eclipsa por completo los objetivos de la corporación.
Uf, la anécdota de Robin sobre esto es buenísima, casi cómica. Describe a 4 altos ejecutivos discutiendo. El de producción dice que nada pasa hasta que las máquinas fabrican. Y el de I+D salta y dice que nada se fabrica hasta que ellos no lo diseñan. Y el de ventas les corta y dice que de nada sirve fabricar si ellos no lo venden. Y al final, el de contabilidad, ya amargado, dice que nada importa si los números no cuadran en la cuenta de resultados. Es un choque de trenes, y esa colisión paraliza las decisiones. Por eso el diseño requiere la otra cara de la moneda, que es la integración. Claro, para suturar esa fractura. Lawrence y Lorch lo dicen claro. A mayor diferenciación para enfrentar un entorno complejo, más costosos y sofisticados deben ser los mecanismos de integración, comités, fuerzas de tarea, roles de enlace. Es como un impuesto oculto al crecimiento, ¿no? Eres súper eficiente en lo micro por dividir el trabajo, pero te gastas una fortuna en reuniones y software solo para que todos esos especialistas no remen en direcciones opuestas. Exactamente. La eficiencia funcional amenaza la eficacia general. Y el mecanismo definitivo para resolver esta tensión es la distribución del poder, el dilema eterno entre centralización y descentralización. Entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, ¿quién debe tomar las decisiones? ¿La cúpula o la primera línea? Durante años la centralización era intocable. Sí, pero si conectamos esto con el panorama general, Gareth Jones subraya un coste cognitivo devastador de centralizar demasiado, la sobrecarga de la alta dirección. Claro, si el CEO tiene que autorizar la compra de unos bolígrafos, se queda sin ancho de banda mental para ver qué hace la competencia, ¿verdad? Se la roban a la estrategia a largo plazo, total. Frente a ese cuello de botella, se delega. Robbins documenta casos como Sears y JCPenney. Sufrieron pérdidas masivas, compitiendo desde una sede central a miles de kilómetros. La burocracia les impedía adaptar la ropa a lo que quería la gente del barrio, vamos. Exacto. Tuvieron que descentralizar y dejar que los gerentes de tienda operaran casi como emprendedores autónomos. Pero ojo que dar tanta autonomía también tiene peligro de balcanización. Si delegas demasiado, los departamentos se vuelven mercenarios. El caso de la organización benéfica United Way es brutal con esto. Sí, intentaron centralizar para ahorrar costes y se encontraron con una rebelión total de sus sedes locales, que no querían perder su independencia. Es caminar por la cuerda floja. Entonces el diseño no es elegir entre blanco o negro, ¿no? Para nada. El objetivo en la alta dirección es calibrar el punto de apoyo exacto de esa palanca. Los gerentes operativos deben tener autoridad para reaccionar al cliente, pero la cúpula debe retener suficiente control para proteger la visión a largo plazo. Y que no se canibalicen entre divisiones. Además, esta decisión moldea la cultura. Mucha centralización crea una cultura de obediencia ciega y aversión al riesgo. Bueno, al enlazar todos estos conceptos, creo que a quienes nos escuchan en este nivel de doctorado, les queda clarísimo que ver la estructura como una foto fija es un error garrafal. Es un proceso continuo de ingeniería conductual. Manipulas directamente motivaciones y miedos de miles de personas. El liderazgo efectivo requiere abandonar la ilusión de que el organigrama impone el orden por decreto. Copalmente, agradecemos muchísimo la atención prestada en este análisis. Esperamos haber destilado bien estas tensiones que gobiernan la primera parte del Seminario de Desarrollo Organizacional. El rigor en estas dimensiones es lo que separa a los estrategas que anticipan el colapso de los que simplemente reaccionan cuando todo ya ha fallado. Y para cerrar, fíjate, quiero dejar una interrogante abierta. Si la estabilidad era requisito para la estructura tradicional y hoy vivimos en disrupción tecnológica constante, ¿estamos presenciando el fin de la estructura permanente? Muy buena pregunta. ¿Se disolverán las corporaciones en redes temporales de talento sin cadenas de mando duraderas? O sea, ¿será la organización clásica una reliquia académica? Es una disyuntiva para reflexionar. Hasta nuestra próxima inmersión profunda.